la segunda sesión. No hace falta que me presente, ya sé que me conocen como la de internacional. Bueno, todos, me imagino que todos me conocen. Si no me conocen, pues soy María Martínez Carmena, profesora de Derecho Internacional Público en esta casa. Bien, voy a repetir, ya le he dicho a Fátima que es muy difícil hacer algo ameno después del profesor Dacova, porque el profesor Dacova es tremendamente ameno y además hace unos PowerPoint pues muy buenos, que captan la atención. Yo no he traído PowerPoint, pero espero que sigan correctamente pues, las explicaciones. El tema que voy a tratar es el de amenazas y retos de la Unión Europea. 2 puntos, Europa ante sí misma. Ya veremos por qué Europa está ante sí misma, por qué he puesto ese título. Entonces, nos vamos a centrar en los retos, mejor dicho, amenazas cercanas e internas, no en todas, pero en las más acuciantes de la Unión Europea, y luego veremos qué puede hacer la Unión Europea desde un punto de vista global. Bueno, pues como un poco ha apuntado el general antes, podemos decir que la Unión Europea está ante una grave crisis existencial. Yo creo que de esto nos damos cuenta todos. Está en un momento en el que hay un escenario internacional sumamente complejo. Tanto dentro como fuera de sus fronteras, pues tiene que hacer frente a desafíos de gran calado, tensiones internas, amenazas externas, que bueno, pues pueden hacer naufragar el proyecto europeo. La Unión Europea tiene responsabilidad regional e interna, en primer lugar, y también la debería tener global, que ese es un poco el punto optimista que yo quiero dar en esta reflexión. ¿Cómo puede hacer frente la Unión Europea a todas estas amenazas? Bueno, pues lo tiene que hacer de una forma no secuencial. Tiene que reforzar el edificio europeo al mismo tiempo. No puede atender primero las crisis externas o periféricas, primero las internas y luego las externas, sino que lo tiene que hacer todo a la vez. ¿Por qué? Porque las actuales amenazas están muy entrelazadas, muy imbricadas. Y de esta actuación eficaz también dependerá un reto mayor, que es el de posicionarse como actor global en un mundo que está en plena y veloz transformación. Ya hemos visto también antes que el modelo multilateral anterior se está resquebrajando, que China y Rusia, por ejemplo, pues son grandes potencias que rechazan las democracias occidentales, el tipo de corte de democracia occidental, y que también estamos asistiendo a un progresivo abandono de los Estados Unidos y de esa tradicional alianza con Europa, de esa unión de los occidentales que se había trenzado bajo unos valores comunes. Estamos asistiendo, como ha dicho él, a esa desoccidentalización del orden internacional. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Estoy adelantando, estoy haciendo un poco de spoiler de toda la conferencia. Bueno, pues lo que necesita es poder demostrar autonomía frente a estas presiones cada vez más acuciantes de los polos Washington-Pekín. Esto no es fácil, pero si no lo hace, corre el riesgo de quedarse sin voz. La coyuntura internacional ya está premiando fuertemente para que la Unión Europea dé un salto un poco mayor hacia la integración. Y la receta, para que tenga peso como actor internacional, no es desconocida por la propia organización. Debería alcanzar autonomía estratégica. Ahora bien, tenemos una Europa con 27 Estados miembros y una disparidad de intereses muy fuerte. Con lo cual, aunque sabemos la receta, pues no sabemos si la receta finalmente será tomada por la Unión Europea en cuenta o no, por esta disparidad de intereses. Vamos a ver cuáles son estas amenazas más cercanas, vamos a analizar el primer radio, las amenazas más cercanas de la Unión Europea. ¿A qué tipo de amenazas se enfrenta y qué propone como solución?
Bueno, pues ya saben, el tipo de amenazas son las propias de finales del siglo XX, las amenazas asimétricas, fueron las que emergieron debido al proceso de globalización y que se caracterizan por ser amenazas deslocalizadas, asimétricas porque no provienen de agentes estatales, y el hecho de no provenir de agentes estatales y de estar deslocalizadas hacen que esas amenazas hayan desdibujado muy claramente la frontera entre seguridad interna de los países y seguridad externa, ¿de acuerdo? Pues podemos pensar el terrorismo yihadista, crimen organizado, el sabotaje, las crisis internas en estados que a veces pueden salpicar a otros estados. Entonces, la Unión Europea, desde entonces, desde finales del siglo XX, se estaba enfrentando a amenazas globales de otro cariz, algunas de las cuales estaban instaladas en la periferia de la organización. Y esto ha hecho que tome responsabilidades como actor regional. La primera gran crisis periférica de los 90, ya sabemos que se dio en los Balcanes, donde se cuestionó bastante la capacidad de actuación de la Unión Europea. A esta terrible experiencia balcánica que cierra el siglo XX, pues le sigue el terrorismo global, el 11 de septiembre, ya lo saben, la amenaza de los débiles, y además vemos con ello cómo el terrorismo yihadista, a través de Al-Qaeda y Daesh, sobre todo, que ha producido numerosos atentados en suelo europeo, es un punto a combatir. Ha venido a demostrar la importancia que tiene para la Unión Europea la defensa avanzada y la estabilidad del norte de África y de Oriente Próximo. Bueno, la Unión Europea, para determinar qué peligros, qué amenazas comprometían la seguridad de la Unión Europea, pues elaboró distintos documentos estratégicos. También ha hablado el general Dacova de ellos. Son previsiones que se realizan en un contexto amplio, pues para detectar qué amenazas a la seguridad pueden perturbar a la organización o afectarla directamente. Y con base en dicha previsión, pues elaborar las estrategias políticas y militares oportunas. En el año 2003 se elabora por primera vez la Estrategia Europea de Seguridad bajo la tutela de Javier Solana, titulada Europa segura en un mundo mejor. Y como ya ha mencionado, es que ha dicho muchas de las ideas que yo voy a repetir, era una estrategia muy optimista, pero no dirigida a la efectividad. De hecho, pues aunque sus previsiones eran correctas, su valor operativo fue prácticamente nulo. En el año 2016, más de una década después, las cosas han cambiado, la situación ha cambiado y la Unión Europea aprueba una nueva Estrategia Europea de Seguridad que esta vez se llama Visión Compartida, Acción Común, una Europa más fuerte. Ya es toda una declaración de intenciones, porque apela a la necesidad de que Europa esté fuerte y unida y que demuestre su capacidad de proveer seguridad como actor global a través de una autonomía estratégica. Este documento consta de 4 partes, a mí me gusta especialmente la primera parte, donde habla de defender los intereses de nuestros ciudadanos a través de la defensa de nuestros valores. Esto es muy importante porque la Unión Europea no debe perder la defensa de sus valores. Para posicionarse en el mundo y ser una potencia global, no debe perder de vista los valores que le han hecho única en el mundo. También se le llamó documento Mogherini a esta estrategia porque fue elaborado bajo la tutela de la antigua alta representante Federica Mogherini, y esta estrategia sí nace con la idea de materializarse de forma efectiva. Se gesta en un momento muy complicado y de hecho su gestación se aceleró bastante porque sobre Europa pendía la espada de Damocles del Brexit. Y el Brexit era algo que conmocionaba bastante a todos los miembros de la Unión Europea. Dense cuenta que estábamos hablando de la pérdida de un Estado que es un contribuyente neto
y que además aportaba mucho en seguridad y defensa. Era uno de los grandes estados que aportaban en seguridad y defensa. Es la quinta potencia defensiva mundial, el Reino Unido, o sea que perderlo pues, no ha sido plato de gusto. Pero también hay que decir que, si bien su pérdida pues, ha supuesto pues, un fuerte agravio, ¿no?, para este proyecto de la Unión Europea, también hay que decir que era el socio más reacio a la hora de apostar por la autonomía defensiva europea. Siempre ponía más trabas, no apostaba claramente por una autonomía defensiva en Europa. De tal forma que muchos han dicho que, como toda crisis, el Brexit nos brinda la oportunidad, y ahora que el Reino Unido no va a poner trabas a esta autonomía defensiva, pues quizás sea la hora de alcanzar esta nueva etapa de Europa, ¿no?, en la que se tomen decisiones firmes en el avance defensivo. Bien, aún con esta contingencia del Brexit, aún con la contingencia de este abandono que estamos experimentando actualmente por parte de los Estados Unidos, todas las previsiones del documento Mogherini pues, siguen estando vigentes, y también todas las soluciones, y que básicamente se resumen, porque no les voy a contar todo el documento, en que la Unión Europea ha de ser un actor global creíble. Falta mucho trecho, ya les digo, para que ocurra esto, pero esta previsión se hizo en 2016 y se podría conseguir si se pusiera toda la voluntad para ello. Bien, ¿cuál es esa inestable periferia que acucia a la Unión Europea? ¿Cuál es el foco de interés cercano? También el general Dacova nos lo ha mostrado, si lo recuerdan, una línea roja semicircular donde veíamos dónde estaba el foco de inestabilidad. De hecho, el documento Mogherini lo señala, es el vecindario sur de Europa y el vecindario este. No es que a la Unión Europea no le interese el resto del mundo, todo lo contrario, no desconsidera ninguna zona del planeta, pero de forma especial pone toda su atención en este vecindario este hasta Asia Central y en el sur de Europa, de Magreb al África Central. El principal objetivo de la Unión Europea en estos lares es aumentar la resiliencia de sus gobiernos y sociedades, dado que la inestabilidad en estas regiones afecta directamente a los miembros de la Unión Europea. Para ello, en 2011, la Unión Europea inició la Política Europea de Vecindad. Es un instrumento articulado para mejorar las condiciones de prosperidad y de derechos humanos de ambos vecindarios, haciendo uso del artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, con el que se dice que la Unión Europea va a desarrollar un trato preferente con los vecinos. El objetivo final, bueno, pues es crear en su inmediata frontera un espacio de bienestar y de buenas prácticas, lógicamente. Esta política de vecindad rige las relaciones de la Unión Europea con 16 Estados. Los temas principales, prioridades absolutas de la Unión Europea son el terrorismo, la democracia, la seguridad energética, el desarrollo económico, detener los flujos irregulares de migración, el mayor control también de los refugiados que escapan de las guerras. Bueno, estos y otros asuntos, como digo, son la clave de esta política de vecindad. ¿Qué tenemos que decir del vecindario del Este? Pues del vecindario del Este está complicado. No tenemos ningún vecino sin problemas. Desde que Vladimir Putin gobierna en Rusia, pues la relación con Rusia, mejorar la relación con Rusia, mejor dicho, es una de las principales cuentas pendientes de la Unión Europea. Esta relación se vino abajo o alcanzó sus cotas más bajas en el año 2008 tras la independencia de Kosovo, que ha sido contestada de distintas maneras por parte de Rusia. Ya sabemos que Putin se ha mostrado pues, muy decidido a defender sus intereses en lo que él denomina el espacio postsoviético,
que antes dominaba la Unión Soviética, y lo hace por medios no ortodoxos, a través de guerras híbridas que alternan medios convencionales con medios no convencionales, como ciberataques, desinformación, mercenarios, altercados, subversiones, financiación de protestas. Todo esto lo ha demostrado en Georgia, donde hubo conflicto caliente en 2008, en Bielorrusia, donde hace nada había problemas, y en Ucrania. No voy a mencionar el conflicto más reciente de Nagorno-Karabaj porque, bueno, pues ahí Rusia quizá ha tenido un perfil bajo y además se ha colocado como el mediador por excelencia entre Armenia y Azerbaiyán. Pero la cuestión de Ucrania, que como ha dicho el general no ha quedado ni mucho menos resuelta, pues sí preocupó especialmente a Europa. Ya saben que en 2014 el Kremlin orquestó la celebración de un referéndum ilegal en la península de Crimea, donde mayoritariamente la población votó que se quería separar de Ucrania, y a renglón seguido, cuando digo a renglón seguido fue prácticamente una semana después, a través de otro referéndum, Crimea decidió anexionarse a Rusia. Fue una especie de, lo digo, una jugada maestra, ¿no? Desde el presidente Putin, en 15 días logró que una región con una importancia geoestratégica muy alta, porque está en el Mar Negro, está la base de Sebastopol, ¿verdad?, que es muy importante, da salida a la flota rusa del Mar Negro al Mar Mediterráneo. Bueno, pues logró en 15 días que toda esa región, que para Rusia era muy importante, acabase integrada en Rusia. Esto puso en una situación muy comprometida al Kremlin con el resto de la comunidad internacional y, cómo no, con la Unión Europea, que decidió aplicar sanciones económicas y diplomáticas. La situación con Rusia no está resuelta. Cualquier intento de occidentalización de Ucrania, es decir, cualquier intento de abrazar un poco más acuerdos o instituciones occidentales, va a ser siempre respondida por el presidente Putin. Pero ¿qué ocurre? Que Rusia es un vecino con el que tenemos que entendernos. Hay que recuperar, o tenemos que hacer todo lo posible por recuperar la sintonía con Rusia, por muchos motivos, por motivos políticos, energéticos, incluso defensivos. No lo puede soslayar la Unión Europea de su agenda exterior. Veremos a ver en el futuro qué ocurre. ¿Qué otro vecindario es muy preocupante y puede afectar de forma directa también a la Unión Europea? Y por eso la Unión Europea tiene que estar allí. Pues el vecindario sur de Europa, en la cuenca mediterránea, desde el norte de África, el Magreb, hasta el Oriente Próximo. Ahí la Unión Europea tiene la intención, la pretensión de promover gobiernos estables, lo cual es también bastante difícil, como ustedes saben. Bueno, muchas de las crisis que se han dado en ese entorno tienen que ver con el fracaso de las primaveras árabes, que efectivamente, como ha dicho el general Dakova, más que primaveras son otoños en todos los casos. El único caso que había escapado un poco era Túnez y a día de hoy pues no está tan claro. Comenzaron en 2010 como protestas civiles que exigían un mayor aperturismo democrático a sus regímenes y a día de hoy lo que hemos visto es que casi todos los regímenes de la zona han hecho lo contrario, se han radicalizado. Egipto, Yemen, incluso la Turquía de Erdogan, que se ha vuelto mucho más asertiva, y ya el caso de Libia quizás es el más sangrante. Se interviene en el año 2011 con una coalición de estados pertenecientes a la OTAN, con la finalidad, indirecta, de derrocar a Muammar Gaddafi, y al final lo que tenemos es un estado fallido y un estado donde es el campo de cultivo perfecto para el terrorismo yihadista. Con lo cual, el vecindario del norte de África es bastante complicado. Más al sur, la situación no está mejor. Esta inestabilidad se hace extensible pues, a la zona del Sahel. El Sahel ya es casi territorio sin ley. Hay un corredor de estados frágiles
el llamado G5, Mali, Mauritania, Níger, Chad y Burkina Faso, donde los terroristas campan por sus respetos, como decimos aquí, o sea, no tienen limitación alguna. Conocemos a Boko Haram, nos suena mucho Boko Haram, pero hay muchas otras marcas terroristas. De hecho, ahora de Afganistán han pasado y de otros sitios de Siria muchos terroristas a la zona del Sahel. Esto en el futuro puede traer muchas complicaciones a la Unión Europea. La Unión Europea con ellos, con la zona del Sahel, ha desarrollado distintas iniciativas financieras, el Sahel Alliance y de cooperación y desarrollo, además de regionalizar misiones militares progresivamente, es decir, instala misiones militares en aquella zona y cuando ha pasado un tiempo hace que esos estados compartan la responsabilidad de esa misión, que asuman su propia misión, como la Fuerza Conjunta del Sahel G5. A la Unión Europea también le ha preocupado especialmente la estabilidad de Somalia y del Cuerno de África, donde ha intentado desde el primer momento combatir la piratería en el Golfo de Adén, que esto ha sido una prioridad absoluta también. Bueno, de las 16 misiones que tiene la Unión Europea actualmente, políticas y militares, solo 6 son de carácter militar y 5 de esas misiones militares están en las zonas que estamos comentando. Somalia y Golfo de Adén, Mali, República Centroafricana y Mediterráneo, para que se den cuenta de cómo prioriza en este caso la Unión Europea. La única militar que escapa de esa zona es la que persiste en Bosnia-Herzegovina. Vamos a ver ahora qué amenazas internas, que es curioso que haga antes las externas de la periferia que las internas, pero lo que quiero poner de manifiesto es que esas amenazas de la periferia pueden alterar en algunos casos a la ciudadanía o los problemas de la ciudadanía europea. Bueno, pues desde mi punto de vista hay muchísimas amenazas internas de la Unión Europea, pero yo solo voy a mencionar una que me parece pues, más relevante. El contento y la confianza de la ciudadanía europea con el proyecto europeo y la buena gestión de los factores divisivos. Bueno, ahora explico qué es. Los ciudadanos europeos, desde luego, y su bienestar tienen que ser el primer objetivo, desde luego, de la Unión Europea. ¿Y los factores divisivos qué son, por tanto? Pues yo me refiero con esto a aquellos elementos o circunstancias políticas, sociales o económicas, como crisis económicas, desempleo, inmigración ilegal, pandemia COVID, etcétera, cuya buena o mala gestión por parte de la organización es susceptible de dividir o polarizar ideológicamente a la población con respecto a la visión que tengan de la Unión Europea. Es decir, son factores que van a incidir directamente en la percepción de la ciudadanía sobre la Unión Europea. El auge del populismo en Europa y la exaltación del nacionalismo en confrontación con la Unión Europea se basa precisamente en la enfatización de una deficiente gestión o administración de estos factores. Eso está claro. Pueden surgir constantemente factores divisivos nuevos y de muy variada índole, no solo el desempleo, la pandemia COVID. Podemos pensar en el futuro en factores medioambientales, sociales, sanitarios o de seguridad, pero realmente todos ellos los podemos vertebrar bajo dos ejes, el político y el económico, con la característica de incidir estos dos ejes en la desigualdad social y económica de la población. El factor económico es posiblemente la piedra angular sobre la que reposa la confianza ciudadana, porque se traduce directamente en el bienestar o precariedad de la población. De hecho, en épocas de bonanza está comprobado que los ciudadanos europeos se vuelven más europeístas. Parece lógico, ¿verdad?
No obstante, esta pérdida de confianza de la ciudadanía europea no es un proceso homogéneo. El euroescepticismo varía entre los propios países. Por ejemplo, en 2008, los países que fueron más azotados por la crisis, como España, Grecia, Irlanda, pues se tornaron más críticos con la Unión Europea. Pero ya no solo va esto de los países que son más azotados por crisis. Dentro de cada Estado, los segmentos de población perciben de una u otra manera a la Unión Europea. Hay distintos grados de aceptación. ¿Cómo? Bueno, pues se ha visto a través de estudios que los ciudadanos con menor nivel educativo, con mayor vulnerabilidad al desempleo y menos poder adquisitivo son mucho más críticos con la Unión Europea. Eso dentro de cada Estado, aunque el Estado en general sea más europeísta que otro Estado. Y se ha comprobado que, a contrario, los ciudadanos de más alto nivel educativo, con un desempeño de profesiones más cualificadas y mayor capacidad adquisitiva, son fuertemente europeístas. Así pues, la desigualdad social y económica de los países y sociedades en el seno de cada país es un factor divisivo de primer orden para la Unión Europea. Es una amenaza. De forma más indirecta y desde un punto de vista político, hay un elemento que puede resultar divisivo también a largo plazo, y es la aceptación por todos los Estados miembros de la Unión Europea de los valores sobre los que la misma se sustenta, es decir, democracia y Estado de Derecho. Déjenme beber un momento. Hay un peligroso deslizamiento, como saben, de Estados de la Unión Europea hacia democracias iliberales que tienen como paradigma gubernativo pues, el modelo ruso, más autocrático, o bien regímenes populistas bolivarianos. Esto no debería quedar sin respuesta en el marco institucional de la Unión, por la desigualdad política que genera entre los Estados miembros esta posición de rebeldía. Con el artículo 7 del Tratado de la Unión se ha intentado interpelar a estos estados y ahora se está haciendo a través de la condicionalidad económica, como sabemos. Ahora se está jugando esta baza fuertemente. La principal característica de los gobiernos de Hungría y Polonia ha sido la de llevar a cabo modificaciones constitucionales y jurídicas que son aparentemente menores, pero que en su conjunto se consideran vulneradoras de la separación de poderes en la que se basa el Estado de Derecho. Bueno, esto atenta claramente contra la coherencia y la legitimidad del proyecto europeo. No se puede querer tener a Europa para unas cosas, pero desligarnos de Europa para otras. Estar protegidos con el paraguas de la Unión, pero a la vez hacer my way, hacerlo a mi manera. Dicho lo cual, yo voy a lanzar voy a arrojar una lanza a favor de algunos de los argumentos de Hungría y Polonia. Por ejemplo, yo digo que convendría también examinar qué propuestas legislativas polacas o húngaras no concuerdan en absoluto con el respeto al Estado de Derecho y los principios democráticos que deben regir en todos los miembros de la Unión Europea y cuáles, sin embargo, podrían entrar dentro de un ámbito de libertad ideológica propio de la idiosincrasia, cultura, religión o tradiciones mayoritarias de las sociedades de cada Estado europeo. Porque en esos ámbitos, sin contravenir el respeto de los derechos humanos reconocidos en los convenios internacionales, pues cada Estado debería tener un amplio margen de maniobra que reflejase la rica diversidad europea, sin tener que someterse, pero esa es mi opinión, a una homogeneización forzada desde Bruselas. Es decir, que hay cuestiones legislativas inapelables
y que a lo mejor hay otras que no lo son tanto. Bien, en mi opinión, como digo, estas son las amenazas cercanas e internas más acuciantes que debe resolver la Unión Europea. Pero ¿cuál es el mayor reto que tiene actualmente Europa en el mundo posoccidental? Bueno, pues el mayor reto que tiene es el de colocarse adecuadamente entre los Estados Unidos y China. En este complicado escenario de fuerte competencia chino-estadounidense, pues debe recolocar lo antes posible sus intereses y decidir qué quiere ser. Vamos a hablar un poco del ascenso de China. Ya ha dicho el general que resultaba asombroso, y es verdad. La milenaria China a día de hoy es la segunda potencia económica del mundo. Aspira a ser la primera potencia hegemónica en 2050. Esto estaba en el programa de Xi Jinping. Posiblemente lo pueda conseguir antes del 2050. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dejado, pues un poco desconcertado al resto del mundo? Pues que el asombroso avance económico y social no se ha visto acompañado de una consolidación democrática del gigante asiático. Esta variable es la que cambia la fórmula del modelo liberal occidental y ha generado un importante desafío para las sociedades occidentales, dada la gran interdependencia económica y los lazos comerciales que se han creado con China desde que en los años 70 se convirtiera en la fábrica del mundo con Deng Xiaoping, que hizo unas reformas increíbles. El crecimiento chino no ha tenido parangón en la historia de la humanidad. Tradicionalmente estaban al 10%, crecían al 10%. Pero también ha tenido profundas debilidades, también ha estado lastrado por profundas debilidades y desequilibrios sociales. Esto lo trató de paliar en su momento el antiguo presidente Hu Jintao, que proyectó un programa llamado La Sociedad Armoniosa, precisamente para que el desarrollo fuera más equitativo y las capas sociales en China pues, mejorasen todas, ¿no? En el plano internacional, en aquel momento, pues China mantenía un perfil no amenazante. ¿Pero qué ocurre en 2013? En 2013 llega a la presidencia Xi Jinping y actualmente, y desde 2018, se ha autonombrado como presidente sine die de la República China. O sea, no sabemos cuándo terminará su mandato. No hay final para ese mandato. El presidente Xi Jinping ha formulado un nuevo programa más reivindicativo para China. Pide la centralidad de China en el mundo. Este programa se llama El Sueño Chino. Zhongguomen, seguramente que digo cualquier otra cosa, porque Zhongguomen, porque si las vocales en chino tienen 5 sonidos diferentes, pues a saber lo que he dicho, ¿no? Pero como no hay nadie de China aquí, me lo puedo permitir. El principal objetivo de este sueño chino, como digo, ya se proyecta hacia el exterior, ya ha cambiado. Y lo que se pide es que China recupere el protagonismo internacional que le corresponde y que en estos momentos pues está en posición de reivindicar. ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Cómo está recuperando este protagonismo internacional? Pues de muchísimas maneras. De muchísimas maneras. No podemos decir todas, pero sí podemos decir, por ejemplo, que en la diplomacia tiene una actitud cada vez más asertiva, cuando no desafiante, cada vez que otros estados ponen en entredicho el relato o la información que es aportada por China. China responde de una forma un tanto revanchista o exageradamente defensiva cuando se pone en entredicho, se cuestiona lo que nos dice. Esto ha ocurrido, por ejemplo, pues cuando han surgido dudas éticas sobre algunas de sus plataformas, o Huawei, o sobre empresas chinas,
Huawei, TikTok, o bien cuando también se ha cuestionado la falta de transparencia o de esa gestión que ha dicho que es tan magnífica de la pandemia COVID. ¿Qué hace China? Pues, por ejemplo, en caso de Suecia y Alemania, que cuestionaron la gestión de la pandemia china, pues China reaccionó con campañas de desprestigio hacia sus periodistas, medios de comunicación, activistas de derechos humanos, hacia sus científicos, académicos, políticos. Hace una política diplomática totalmente revanchista. A este tipo de actuación actualmente se le ha denominado sharp power, poder afilado. No es poder blando, no es poder duro, es poder afilado. Y va poniendo de manifiesto la creciente influencia del autoritarismo en el mundo democrático. Bueno, ¿qué más está haciendo China? Está llevando a cabo una importante inversión en defensa para la reorganización y modernización de su ejército. Esto no es baladí, La prioridad de China de momento son pues las esferas cercanas, desde luego Taiwán, ya lo estamos viendo. En Taiwán hay movimientos amenazantes bastante peligrosos. Desde mi punto de vista, si nadie se lo impide, es decir, si no hay otros estados dispuestos a defender con mucha contundencia Taiwán, Taiwán acabará reintegrado a China en poco tiempo, posiblemente, pero bueno, es una hipótesis. No soy adivina, no sé lo que va a pasar, pero desde luego tiene bastantes visos el momento actual de que esto ocurra. Como potencia regional, su zona de interés fundamental es la región Asia-Pacífico, ahí juega con fuerza, y el mar de China meridional, que lo bañan 10 estados y que en el futuro podría ser una fuente caliente, un foco de inseguridad y conflicto. Ya saben que ahí está el famoso estrecho de Malaca, que reduce las vías de transporte marítimo entre Oriente Medio, África y Asia, entre otras cosas. También es una zona con grandes recursos vivos de pesca, no vivos, hidrocarburos, gas, con lo cual esa zona a China le interesa prioritariamente. Pero hemos de decir también que la presión política o militar china de momento, ya sea regional o global, no es excesivamente acuciante. ¿Por qué creen ustedes que no es excesivamente acuciante? Bueno, pues porque a día de hoy el poder militar ya no es lo más importante. China es consciente de la prevalencia del poder económico sobre el músculo o fuerza en el mundo actual. Por eso, su gran interés de momento, su prioridad es la de asentar una amplísima red de intereses comerciales y financieros a escala global. Ya conocemos el proyecto del Cinturón y Ruta de la Seda, que convertiría a China en la mayor exportadora del mundo y que divide a muchos miembros de la Unión Europea. Para unos es un proyecto que implica el control geoestratégico y para otros es una gran oportunidad de mejorar su economía a través de China. China también está creando instituciones de financiación globales, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el Banco de Desarrollo de China, que ya es el primer prestatario en desarrollo. En investigación y desarrollo, China ya es la segunda mayor inversora del planeta y va a protagonizar la llamada cuarta revolución industrial en los sectores más punteros: Big Data, plataformas digitales, 5G, inteligencia artificial, etc. Entonces, ¿qué puede hacer la Unión Europea ante este gigante? Bueno, pues poco, pero de momento recolocar sus intereses económicos y políticos ante la China de Xi Jinping. Ya sabemos que China ha venido durante mucho tiempo jugando con ventaja en las instituciones globales y también en la Unión Europea, porque era considerada potencia emergente, y se le daban una serie de ventajas por esa calificación de emergente. A día de hoy ya no es emergente, a día de hoy está plenamente consolidada. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que la relación que la Unión Europea había mantenido con China había sido excesivamente confiada. Y esta visión se ha tratado de corregir sustancialmente. La Unión Europea ha marcado un nuevo rumbo
en la relación con China. No podía ser como había sido hasta ahora. En la nueva estrategia de la Unión Europea hacia China de 2016 y la Agenda Estratégica UE-China 2020 para la cooperación han marcado esta nueva etapa, ¿de acuerdo? En estos documentos la Unión Europea coincide básicamente con los planteamientos y objeciones que hace la Casa Blanca a China. Le pide ser un socio más fiable en lo económico y en lo político. En lo económico, ¿por qué? Pues porque China ha optado por el proteccionismo de su mercado, que es de muy difícil acceso para el resto de empresas extranjeras. Esta es una de las peticiones más importantes que hace la Unión Europea. Y, por otro lado, porque China ayuda a la internacionalización de sus empresas a través de dinero público, dándoles una evidente ventaja competitiva frente a las demás. Además, sobre China pesan sospechas de violación de derechos de propiedad intelectual, ciberespionaje, de acaparar la compra, esto lo ha dicho también el general Dacova, de empresas pertenecientes a sectores estratégicos como defensa, energía, medios de comunicación, almacenamiento de datos, infraestructuras. Y ese tipo de compra indiscriminada de sectores estratégicos de un país pues puede interferir en la seguridad interna del país y, finalmente, en la soberanía y en el peso de ese país en el exterior. Por ello, la Unión Europea creó un sistema de vigilancia y control de inversión extranjera con respecto a estas empresas merecedoras de especial protección. La Unión Europea también se está alineando con la Casa Blanca a la hora de denunciar el modelo político chino, que no concuerda con nuestros valores democráticos occidentales. Es un poder autoritario, sin alternancia democrática y con censura. Ha habido otros documentos, hay una resolución del Parlamento Europeo del 2018 en el que se revisan las relaciones entre la Unión Europea y China y, de nuevo, el Parlamento tira de las orejas a China por el incumplimiento de, pues de valores básicos, respeto, cuidado medioambiental, responsabilidad en la gobernanza global. Le acusa de injerencias políticas, económicas e informativas en otros estados, violación de libertades y derechos civiles de su población dentro y fuera de China, de su población fuera de China también, y de las violaciones de derechos humanos hacia sus minorías. Es bien conocida la minoría yugur de Xinjiang, que son nada menos que 10 millones de habitantes. Ya saben que China tiene allí campos de reeducación, se les llama campos de reeducación, pero vamos, que la palabra es muy fina, reeducación, porque realmente no es que les reeduquen, es más bien un campo de trabajos forzados, ¿de acuerdo? También se persigue a otras minorías, a la tibetana, a la cristiana, en fin, China pues no hace mucho caso de los derechos humanos. Bueno, pues pese a esta posición adoptada por la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión siguen sin manifestar homogeneidad con respecto a China. Esto es preocupante. El Parlamento Europeo, por ello, les aconseja que no desvirtúen la unidad de acción de la Unión frente a China a través de sus respectivos acuerdos bilaterales. Ellos son soberanos, pueden hacer acuerdos bilaterales con China, pero que eso no desvirtúe pues la unidad que quiere mostrar la Unión Europea en ese ámbito. También lo ha dicho el general, en 2020 se firma ya en diciembre de 2020 un acuerdo integral de inversión entre China y la Unión Europea, un acuerdo importantísimo. Para la firma de este acuerdo hubo desencuentros constantes, fue muy difícil su negociación. Y pese a que se aprueba así ya in extremis, se ha suspendido. Ahora la ejecución del acuerdo se ha suspendido a través de una votación en el Parlamento Europeo, porque China no cumplía algunas de las condiciones y, de nuevo, pues ha sido acusada de violar los derechos humanos de la población yugur. Entonces, el Parlamento ha emitido sanciones contra algunos oficiales chinos y algún organismo chino, y China ha respondido con contrasanciones
a parlamentarios europeos y think tanks europeos. O sea que ven que la relación está un poco complicada, pero la Unión Europea tiene que definir con más claridad qué relación quiere con China. De momento, esta relación parece un poco esquizofrénica. Queremos todo lo bueno, lo económico, y no queremos, lógicamente, todo lo demás. Habrá que irlo perfilando poco a poco, con el tiempo. También para ello sería importante, conveniente, no esencial, pero sí muy conveniente, que los Estados Unidos se decantasen más a la hora de ver qué relación van a tener con Europa. Esto ayudaría un poco a mejorar la visión de Europa sobre China. Quizá estoy diciendo una tontería porque los Estados Unidos ya se han decantado de alguna manera. No sabemos si Biden va a cambiar el rumbo, pero mucho me temo que no. Entonces, ahora vamos a analizar, bueno, pues, a los Estados Unidos como el otro polo importante del actual mundo, en el que se tiene que colocar la Unión Europea. Ese viraje de los Estados Unidos, ¿por qué ha ocurrido y qué nos espera? ¿Qué espera la Unión Europea ahora de los Estados Unidos, el tradicional aliado? Bueno, pues podemos decir que uno de los grandes errores de los Estados Unidos a principios de este siglo fue el de usar excesivamente la fuerza, ¿no?, en Afganistán e Irak. Este error ha sido corregido sustancialmente. Obama ya, la tónica de su mandato fue la de la mayor inhibición posible en asuntos, en intervenciones militares, y también en fijar su interés hacia Asia, ese pivot to Asia, claramente. En enero del 2017 irrumpe en la Casa Blanca Donald Trump. Todo un personaje. Donald Trump consolida la tendencia hacia Asia y también consolida esa idea de la inhibición, toda la posible, de los Estados Unidos en intervenciones militares. Pese a todos los errores de Trump, hay que decir que no erró en el objetivo geoestratégico de los Estados Unidos. La región Asia-Pacífico está en alza, toda la región, por su dinamismo demográfico y económico. De forma particular, China se ha erigido en un rival económico y geopolítico de los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, y apúntenlo bien, que tanto el continente asiático como la contención de China van a ocupar un lugar prioritario en la agenda internacional estadounidense, de aquí en adelante, independientemente de quién ocupe el despacho oval. Lo que ocurrió con Trump es que generó un gran desconcierto en los tradicionales aliados y en el resto del mundo, cuestionaba la legitimidad de instituciones y acuerdos internacionales, puso en entredicho el sistema multilateral, y esta estrategia fue divisiva y basada en lo puramente económico. Fue un poco un enfoque estrecho, pues, que deterioró la visión de liderazgo que teníamos de los Estados Unidos, y eso afectó especialmente a Europa, pese a que Europa tiene una relación más que consolidada con los Estados Unidos en el ámbito defensivo, económico, en todos los ámbitos, y político. Pero ¿qué pasa? Vamos a dejar a Trump porque ya quedó atrás. ¿Qué ha hecho el actual presidente Biden? Pensábamos que iba a ser el final de un paréntesis, el paréntesis de la era Trump y de los desencuentros de Estados Unidos con la Unión Europea. Pero, sin embargo, Biden, pues, ha tenido una fugaz luna de miel con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque finalmente está tomando, hace nada, decisiones unilaterales que, me están dando un toque ya, que orillan a la Unión Europea, orillan completamente la política internacional a la Unión Europea. La apresurada y caótica salida de Afganistán, la Unión Europea le pidió que por favor, que se quedase más tiempo, que se hiciese mejor. La petición de liberalización de las patentes de las vacunas sin avisar a los europeos, y sobre todo el pacto estratégico AUKUS con Australia, el Reino Unido y los propios Estados Unidos, que es una buena muestra de cómo los Estados Unidos se han buscado posicionar en Asia sin contar
con Europa. Ha sido toda una puñalada económica para Francia, pero política para todos los miembros de la Unión Europea. Pero, en definitiva, Estados Unidos tiene como gran objetivo la contención de China y esto va a hacer que sus alianzas cambien y se adapten a este objetivo, por lo que Europa puede dejar de ser un interlocutor válido en estos momentos para los Estados Unidos. Este relativo abandono de los Estados Unidos no va a ser puntual, por tanto, va a continuar a lo largo del tiempo. Esto debería ser un acicate aún mayor que China para acometer esa famosa hora de Europa. Vamos a mejorar, vamos a dotarnos de autonomía defensiva y vamos a reforzar la política exterior y de seguridad común. Este es el otro punto, pero me dice Fátima que tengo que ir cortando. ¿Cuánto me queda? Hace 7 minutos que tenía que haber acabado. Ay, Dios mío. Bueno, pues acabo, a ver si puedo resumir en 7 minutos. ¿Qué puede hacer la Unión Europea en esta coyuntura tan complicada? Está claro que las presiones van a ser cada vez mayores para que tome partido por una potencia o por otra. La Unión Europea es una potencia económica, pero no tiene peso demográfico, por ejemplo. Tiene una presencia global muy buena, es la primera presencia global en el mundo, pero tiene poder blando, potencia económica con poder blando. Su producción es el 25% de la riqueza global del planeta. Tiene el atractivo de sus valores, que los debe seguir manteniendo, acrecentando e incluso exportando como buenos modelos de gobernanza. Pero si quiere pintar algo, perdonen la expresión, en este mundo, la única alternativa que tiene es actuar con unidad. Unidad. Es decir, refuerzo la política exterior y de seguridad común, donde los Estados deben ceder soberanía porque votan por unanimidad para conservar su soberanía y deberían votar por mayoría cualificada. Esto se puede hacer jurídicamente. Y a partir de ahí, o al mismo tiempo, aumentar su autonomía estratégica, que abarcaría muchos ámbitos, pero que también se tiene que centrar especialmente en el ámbito defensivo. Debemos tener una capacidad defensiva real si queremos actuar como una potencia global. De otra forma, Europa corre el riesgo de caer en la más absoluta irrelevancia o de ser colonizada por una de las dos grandes potencias, porque no tenga fuerza suficiente para erigirse en un tercer polo entre los Estados Unidos y China. Y como tengo que acabar, pues aquí acabo. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Sí? Muchas gracias, profe, pero me generan varias dudas. Ay. Primera, pintar, no sé, como un mundo donde efectivamente yo creo que hay una crisis política, económica y social, tanto a nivel interno de Europa como si nos podemos ver a nivel externo con vecinos y vecinos más lejanos. En la charla del general, él habla sobre lo que es actualmente un estado gris, o las relaciones que se deben tener en permanencia. ¿Podríamos decir que la Unión Europea puede ser un estado gris para evitar de pronto mayores conflictos? A ver, yo le voy a responder conforme a mi propia opinión. No debe ser un estado gris. Que mantenga cierta neutralidad, que cada vez le va a ser más difícil, como he dicho, porque la pujanza chino-estadounidense va a ser cada vez mayor para que la Unión Europea se posicione. No debe llevar aparejado que la Unión Europea siga manteniendo un perfil bajo. Es inapelable que la Unión Europea dé un salto hacia adelante en política internacional. Es que si no lo da, es mi opinión, pero a lo mejor estoy errada, pero si no lo da, y además ya, o sea, sin tardar demasiado, si no estamos dispuestos a una Europa como actor global,
con esos elementos que he dicho de autonomía estratégica y una capacidad defensiva real, pues lo que van a hacer es, como también he mencionado, colonizarnos. Yo creo que no se puede permitir ser zona gris. Es mi opinión, ¿eh? Usted la comparte. A lo mejor soy muy optimista, porque ya sabemos que son 27 estados y que es difícil un criterio unívoco en todo, pero deberíamos hacer ese esfuerzo. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Ha mencionado antes, en materia del conflicto que hubo con los submarinos en la zona de Australia, fue que Estados Unidos, según la administración Biden, básicamente se adelantaron a un problema que había diplomático entre Australia y Francia, aprovechando el descontento de Australia con China. ¿Se podría decir que en ese caso las vías diplomáticas de Estados Unidos siguen dejando en ridículo a Europa, que supuestamente es un conjunto de naciones que aboga más por esa diplomacia en cuanto a temas de seguridad? Qué triste, sí, se podría decir, ¿no? Hay que decir que sí. Fíjese que, como ironía, el 16 de septiembre la Unión Europea estrenaba cara al mundo pues una relación de cooperación estratégica en la zona Asia-Pacífico. Y ese mismo día se anuncia el Tratado AUKUS, que había sido negociado a espaldas de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea no sabía nada de la negociación de este tratado. Con lo cual, perdonen la expresión, pero es que una puñalada trapera en toda regla. Entonces, no solo por la venta de submarinos que ya estaba acordada entre Francia y Australia, sino por pues el estupor que causó en toda la Unión Europea. Porque la Unión Europea sí había hecho las cosas públicamente, no era un acuerdo escondido y, sin embargo, bueno, pues marginó completamente este AUKUS a la Unión Europea. Ni siquiera le dio noticia de la realización de ese acuerdo. No sé si he respondido, ¿sí? O sea, sí, ridiculizó de alguna manera a la Unión Europea, vamos, claramente. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Sí, dígame. Bueno, se ha estado hablando de autonomía estratégica y, bueno, mi pregunta está relacionada con cómo cree usted que esto se está efectuando, ya que actualmente siento que está habiendo más bien un retroceso o un deterioro, y lo estamos viendo con Polonia y sus declaraciones con respecto a adquirir más soberanía y rechazar su tribunal constitucional, la primacía del derecho europeo, lo vemos con el Brexit, está el reto migratorio, por supuesto, y todos estos problemas internos dificultan claramente ese paso hacia aumentar el peso de Europa frente a estos dos bloques, China y Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se fortalece Europa? ¿Cómo se va a fortalecer? ¿Y cuál es la perspectiva en este sentido? Me plantea usted una pregunta digna de un libro. ¿Cómo se va a fortalecer? Pues solo si hay voluntad real por parte de los Estados. El problema, dejando aparte el problema de Hungría y Polonia, efectivamente la capacitación estratégica, la autonomía estratégica requiere de mayor unidad y de esa generosidad, de esa cesión de soberanía en el ámbito de la política exterior que se está pidiendo desde hace mucho tiempo. Este es el pilar del Tratado de Maastricht que menos se desarrolló. Cambió con el Tratado de Lisboa en 2010 y mejoró un poco, pero tiene largo recorrido, se tiene que consolidar. Es importante porque si no, la Unión Europea de cara a este mundo pues va a tener pocas posibilidades de tener voz. Entonces, eso solo se hace con la voluntad de los Estados. Que converja esa voluntad, lo más difícil del mundo, pero se puede hacer porque en otros campos se ha hecho. Nos conviene a todos.
hasta que los Estados vean que nos conviene a todos tener una sola voz, pues quizá no lo hagan, pero solo depende de eso, de la voluntad soberana de los Estados. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Lo que está hablando ahora de que todos los Estados debemos llegar a la conclusión de que o vamos todos juntos o no vamos a ningún lado, el hecho de que esto no sea así y que cada país dentro del conjunto es como que quiera estar dentro del conjunto, pero como usted ha dicho, en otras cosas se quiera separar y haga como que tira para su lado, lo que puede llegar a provocar, como han dicho antes, las palabras que dijo Macron, de que Europa va a desaparecer. Porque en el momento en el que cada país esté dentro de Europa, pero quiere por sus intereses, y vaya cada uno para un lado, no haya una unión práctica y real, realmente Europa va a estar, pero no va a estar. O sea, no sé si me explico. Sí, se explica perfectamente. Yo no soy tan contundente como Macron, por eso soy un poco más optimista y espero que Europa se dé cuenta de que la reacción tiene que ser ya, inmediata. No sé si va a desaparecer, pero desde luego, si no una desaparición económica, sí una desaparición política. Y entonces, al final, va a quedar arrasada en este plano internacional. Realmente sí, se tiene que dar cuenta de la imperiosa necesidad de de adquirir peso internacional. Se ha dicho que es un gigante económico, pero un enano político, y tiene que superar ese trecho y crecer políticamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? Bueno, pues lo dejamos para dar paso al siguiente ponente, que me he comido parte de su tiempo. Muchas gracias. Gracias, María.